su presentación, su know-how. María Eugenia, buenas noches. Es tuyo el micrófono y la pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo, Job, por la invitación y a los participantes que están ahorita en la sala. Y también a Javier por la maravillosa introducción que hizo, la presentación de lo que es inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a ver en estos abundantes 30 minutos, o quizá menos, lo que se refiere a la inteligencia artificial y su impacto en nuestra gestión documental y el rol que tenemos nosotros los archivistas en este marco, ¿okay? Frente a la inteligencia artificial, cómo se nos presenta nuestro futuro. Vamos a verlo en función de dos elementos fundamentales de la nueva norma de administración de archivos de la que disponemos en el Perú desde este año. Y vamos a tratarlo desde 6 puntos que vamos a abordar cortamente, porque aun cuando es muy amplio el temario, vamos a tratar de reducirlo para entrar dentro de esos abundantes minutos. Frente a la tecnología y a la inteligencia artificial, siempre los archivistas nos preguntamos, oh my God, ¿qué va a ser de nuestra vida? Y realmente siempre ha sido la inquietud frente a la novedad, ¿no? Pero ciertamente la archivística siempre será el sustento de la gestión documental. No existe ningún sistema automatizado con la tecnología más avanzada que no deba contar con todos los procesos y procedimientos de la tradición archivística, que es lo que conforma nuestra ciencia. ¿Okay? Entonces, independientemente del soporte en el cual se encuentran los documentos, siempre la archivística estará presente. Ya existía la inteligencia artificial cuando salió nuestro reglamento de gobierno digital. Aún así, si podemos leer en estos párrafos que estoy presentando así a grosso modo, extraídos del reglamento de gobierno digital, permanentemente se está mencionando de la presencia del Sistema Nacional de Archivos y el rol fundamental de nuestro ente rector, que es el Archivo General de la Nación. Podemos encontrar, si hacemos la búsqueda en el reglamento de gobierno digital, 12 menciones al Archivo General de la Nación, al Sistema Nacional de Archivos y al Archivo Central. Eso significa que a pesar de que exista tecnología que continuamente esté en evolución, siempre estará presente la ciencia archivística. Y por lo tanto, el juicio, el proceso intelectual del archivista, del profesional que está vinculado directamente a los archivos y a la gestión pública, porque no podemos separar archivos de gestión pública y por lo tanto de derecho a los ciudadanos. ¿Okay? Entonces, la gran pregunta que vamos a responder todos juntos hasta el final de esta exposición es: ¿cuándo nos vamos a extinguir como archiveros? Frente a esto vamos a ver el segundo punto, el potencial de la inteligencia artificial en la gestión documental. Vamos a dar algunos ejemplos de dónde podría intervenir la inteligencia artificial para ayudarnos en la gestión de los documentos, fundamentalmente en nuestras entidades públicas. Y vamos a verlo desde los 4 procesos del modelo de gestión documental, que yo sé que varios archivistas dirán acá hoy, pero ya eso era una etapa que estamos de algún modo transitando hacia gobierno digital con otros requerimientos. Pero solamente vamos a abordarlos desde estos 4 puntos para no complejizar mucho el discurso, porque todos comprendemos estos 4 procesos. La recepción de los documentos sabemos que ingresa fundamentalmente por mesa de partes. ¿Cómo podría aportar la inteligencia artificial en la recepción de documentos? Verificando que la serie documental que está incorporada dentro de nuestro sistema de gestión documental verifique que realmente ese documento que se ingresa va directamente a su correspondiente serie documental. Eso significa que necesitamos haber identificado la serie documental. ¿Quién hace la serie documental? ¿Quién la identifica y la describe? El archivista. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un proceso intelectual de valoración de aquellas funciones que genera la entidad en función de un servicio al ciudadano. Un solo ejemplo de mesa de partes. Ya nos queda un elemento fundamental que es el que le va a permitir
a la entidad garantizar la permanencia de los documentos durante el plazo que requiera según norma, según la ley. El segundo proceso del modelo de gestión documental, la emisión, es decir, aquello que se hace durante el trámite para otorgar un derecho a un ciudadano. Aquí tenemos 3 ejemplos, por ejemplo. Evitar la duplicación de documentos brindando una URI. ¿Okay? Es decir, no necesariamente tendríamos que adjuntar documentos que ya existen en el sistema porque estaríamos generando una redundancia inútil dentro del sistema, primero utilizando mucho más memoria de la necesaria y luego dificultando los trámites por un tema de latencia. El segundo elemento que podríamos identificar como ayuda de la inteligencia artificial es restringiendo el acceso a la información personal y sensible. Y esto lo vamos a profundizar en uno de los puntos, una de las diapositivas más adelante. Pero es fundamental, y eso lo saben los archivistas, principalmente los que trabajan con historias clínicas y manejo de personal, que es necesario proteger información personal y sensible, no solamente del personal que trabaja con nosotros, de los pacientes en caso de hospitales, sino también de clientes que manejan números, cifras que pueden conllevar a un riesgo financiero. Tercer ejemplo donde podría ayudar la inteligencia artificial es en el historial del administrado para minimizar errores. Es decir, si yo tengo un administrado que ingresa varias solicitudes a la misma entidad, poder identificar qué documento corresponde a cuál proceso en trámite, para evitar que se vaya a un proceso incorrecto. Entonces, la inteligencia artificial puede colaborar en esos 3 elementos, que son apenas algunos de los que podemos identificar, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a describir todos los que he encontrado. En el proceso de archivo, que sabemos que va a lo largo de todo el ciclo de vida del documento, en la finalización, recordemos que necesitamos trabajar con los índices electrónicos. Allí, en esa identificación del índice electrónico y la finalización del proceso, deberíamos poder verificar la autenticidad e integridad de los expedientes. ¿Okay? Antes de finalizar el expediente a través del índice electrónico. Otro servicio que podría hacer la inteligencia artificial es confirmar de nuevo la serie documental a la que corresponde ese expediente. ¿Por qué? Porque un documento puede ingresar desde un proceso y finalizar en otro proceso o en otra función de la entidad. Por lo tanto, confirmar nuevamente la serie documental para evitar riesgos de pérdida de información por diferencias en los plazos de retención que ya conocemos por valoración de cada una de las series documentales. Un tercer ejemplo de la aplicación de la inteligencia artificial sería confirmar el paso lógico al repositorio digital institucional. Es decir, no necesariamente nosotros migramos los expedientes de un repositorio en el archivo de trámite o de gestión a otro repositorio físico, sino que los trámites o los pasos son lógicos, no físicos. ¿Okay? Eso es un elemento un poquito más técnico, pero que la inteligencia artificial ayudaría a hacer esto. Y un cuarto ejemplo de la inteligencia artificial sería, pues otra vez, okay, y la confirmación del paso lógico para la generación de una propuesta de eliminación. No olvidemos que los sistemas de gestión documental, aun cuando son en plataforma electrónica, deben estar conformados por la totalidad de los procesos y procedimientos archivísticos de la tradición archivística, o sea, de la archivística convencional. Y finalmente, en el último proceso del modelo de gestión documental, el despacho. ¿En qué podría aportar la inteligencia artificial? Advirtiendo el acceso a documentos con información sensible, es decir, filtrando, protegiendo la información sensible en función de las normas que buscan esta protección de la ciudadanía al final. Un segundo ejemplo es informar la URI del servicio activo, porque estamos llamados también a generar un servicio activo antes de que el ciudadano nos lo solicite. Y eso lo podría hacer perfectamente a partir de la solicitud por acceso a la información, brindar automáticamente ese servicio, pero siempre previendo las tablas de control de acceso o la accesibilidad, como la llamamos en el programa de control de documentos archivísticos. Un tercer y último ejemplo para esta diapositiva
es poder preinformar los tiempos de entrega y notificaciones vinculados a todos los procesos que vive la entidad. Recordemos que todos los expedientes, todos los servicios que damos al ciudadano requieren la finalización de su correspondiente expediente con alguna notificación o un documento que garantice que esa información que solicitó el administrado fue entregado oportunamente. Entonces, preinformar los tiempos de entrega ayudaría muchísimo a comprender los tiempos de respuesta o de inicio de ejercicio de un derecho del ciudadano, sabiendo, por ejemplo, su localidad, qué tipo de documento es y cómo le podría llegar, sea por casilla electrónica, sea por correo electrónico o físicamente, de acuerdo a la condición de tiempo y espacio del ciudadano que debe recibir la notificación. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un montón de realidades en las cuales la inteligencia artificial podría ayudar. En efecto, Javier también habló un poco sobre en qué podría aportar la inteligencia artificial en la gestión documental, y vamos a abordar un tema importante en eso en la próxima diapositiva. Pero en esta diapositiva, si ven el bebé feliz, creo que nos hemos podido dar cuenta en la presentación anterior, y ahora vamos a reiterar esto, que todo eso que hablamos, que podría hacer la inteligencia artificial, no lo puede hacer solo. Necesita haber comprendido elementos fundamentales como son la serie documental para verificar esa serie documental en la mesa de partes. Es decir, es necesario que los archivistas puedan generar desde un proceso intelectual un programa de control de documentos archivísticos, que es la identificación y la valoración de las series documentales de su entidad, de cada una de las unidades de organización. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Eso significa que solo podríamos utilizar la inteligencia artificial luego que el archivista y su oficina correspondiente genere el documento que le dé insumos al sistema de gestión documental para poder ser trabajado. Entonces, serie documental en la mesa de partes solo lo puede hacer el archivista. ¿Por qué? Porque hay elementos fundamentales de comprensión que necesariamente tiene que elaborar el archivista, como, por ejemplo, que serie documental puede ser de accesibilidad pública o confidencial, restringida, secreta, y además, adentro de esa serie documental, qué datos específicos pueden conformar datos sensibles. Y eso es fundamental para respetar la privacidad y la seguridad de todos nuestros ciudadanos. No se lo podemos dejar a la inteligencia artificial, y ya vamos a ver por qué. En la emisión, evitar la duplicación de documentos solamente lo puede hacer desde la identificación del proceso de cada una de las series documentales, y eso lo podemos encontrar en el programa de control de documentos archivísticos en lo que llamamos tipos documentales, donde se esquematiza todos los tipos que deben conformar cada expediente. ¿Para qué? Para depurar o para limpiar el expediente y que realmente conforme solamente documentos íntegros y auténticos. Y un elemento fundamental en la emisión es la restricción al acceso a la información personal y sensible, que eso solamente puede ser, ¿desde dónde? Desde el trabajo intelectual que produce el programa de control de documentos archivísticos. Restringir el acceso comprendiendo las series documentales que no todo el mundo debe leer por un tema de confidencialidad. Y en el archivo, nuevamente, verificar la autenticidad e integridad solamente lo vamos a poder hacer desde la valoración, que es, y les repito reiteradamente, un proceso intelectual del archivista. Confirmar la serie documental, nuevamente, que lo hace la valoración del archivista, y luego el repositorio digital institucional, que ese paso solamente lo puede hacer el tramitador o el funcionario que está firmando digitalmente el expediente a partir de un trabajo intelectual de definición de cuál expediente está cerrado o no. Es decir, la inteligencia artificial no va a poder hacer esas actividades de manera autónoma. Y por supuesto también la eliminación luego de un proceso
que no lo llamamos así aquí en Perú, pero a partir de la macrovaloración necesitamos verificar si un documento puede ir a un expediente de eliminación o no, por una continua valoración de acuerdo a la situación de cada uno de los expedientes que se presenten. Ese análisis, esa valoración de la relevancia de un documento, un expediente en un momento dado, no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial trabaja en bases de datos, no en circunstancias puntuales en un momento dado. Finalmente, el despacho, solamente una persona con un proceso racional podrá advertir la idoneidad o no del acceso de documentos con información sensible, que parte de un documento puede ser servido y cuál no. Y eso solamente viene desde el análisis intelectual, porque darle ese trabajo a la inteligencia artificial es un riesgo y vamos a ver por qué. Igualmente, informar la SURI a un servicio activo, y el tema de las notificaciones también es fundamental por un tema de espacios, de direcciones, de nombres completos, DNI, rostros de las personas, y ahí entra también un tema de información personal que está protegido por ley en el Perú. ¿Okay? Vamos a ver ahora acá. Uy, por favor. Okay. Entonces, prelaciones que tenemos para la inteligencia artificial y la directiva nuestra nueva de administración de archivos. ¿Qué ocurre? Para vincularlo a nuestra norma, solamente en dos puntos fundamentales. La entidad pública debe contar con un archivo central, esto dice la norma, ¿ok? Y además, ya se ha implementado, se ha incorporado los órganos desconcentrados que no estaban en la norma anterior. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Frente a la existencia de un archivo central que siempre tuvimos y la incorporación o el reconocimiento de los órganos desconcentrados, estamos hablando de dos realidades que deben recibir documentación por transferencia. Estamos hablando específicamente de las transferencias en un sistema de gestión documental. El tema es, para poder recibir transferencias documentales, necesitamos hacer un análisis, primero de las series documentales que correspondan a cada uno de los archivos de acuerdo a donde estén ubicados, sin desvincularlo de la entidad central, de la entidad principal. Eso es particularmente hablando de los órganos desconcentrados. Eso significa que el análisis de cada una de las series documentales no puede ser generalizada. Entonces, la inteligencia artificial no puede tomar insumos generales de una entidad para poder trabajar documentos de diferentes archivos de una misma entidad. Entonces, tomar información de un órgano para administrar de manera general otro, podría poner en riesgo la información de uno o del otro, o hacer unas lecturas incorrectas a partir de la información extraída y reprocesada por la inteligencia artificial. Entonces, es un gran detalle, además por un tema de transferencia entre los distintos niveles de archivo. Acuérdense que nosotros ahorita estamos incorporando, al incorporar órganos desconcentrados, ciertamente se vinculan al archivo regional, pero el archivo periférico, que también está incluido en esta nueva norma, necesita ahora ser reincorporada a nuestros instrumentos archivísticos fundamentales, entre ellos el programa de control de documentos archivísticos. ¿Okay? Entonces, ahorita, si quisiésemos incorporar la inteligencia artificial a los archivos, tendríamos que darle un stop para poder evaluar cómo vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial con esta nueva realidad, que son, por ejemplo, los archivos periféricos, cómo lo vamos a incorporar, cómo vamos a trabajar las transferencias entre distintos niveles de archivo, ¿ok? Sin vulnerar la información de algún otro archivo, por ejemplo, del archivo de gestión o el archivo central, porque se encuentra la información, tiene que pasar un trámite intermedio en los casos que
exista el archivo periférico. Y un segundo elementito que quiero recordarles, que no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero es una llamada de atención. Recordemos que con esta nueva norma se han incorporado 2 agentes nuevos al Comité Evaluador de Documentos. Es decir, aquellas entidades que tengamos ya Comité Evaluador de Documentos, recordemos que tenemos que reformularlo para incorporar estos 2 personitas que son planeamiento e informática. Recordemos que ya estamos transitando hacia el gobierno digital. Eso es un extra así como para ponerlos a pensar. Eso significa que la inteligencia artificial eso no lo puede hacer. Tenemos que hacerlo nosotros e incorporar esas dos figuras jurídicas dentro de nuestras normativas. Ok, riesgo. Uy, el tiempo se me va. Riesgos en la inteligencia artificial en la administración de datos y archivos. Lo que nos decía Javier era que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos con datos, con bases de datos. La gran pregunta es, si yo voy a generar información para facilitar trámites, ¿de dónde voy a sacar la información para generar esa nueva información que me va a facilitar el trámite? Por ejemplo, generando soluciones en Poder Judicial. Tengo muchos casos del Poder Judicial y utilizar casos ya resueltos para poder resolver un caso actual, podría estar generando, primero, utilizar datos de otras personas que estarían vulnerando la ley de protección de datos personales, y segundo, no estaría considerando el elemento positivo de la ley para poder atender en particular cada uno de los casos. ¿Okay? Es decir, pondríamos todos los casos en una situación plana, donde se estarían vulnerando derechos porque no habría ni atenuantes ni agravantes. Es decir, es muy delicado el tema de la inteligencia artificial porque depende de las bases de datos y del algoritmo, es decir, de la programación que se haga para que pueda extraer la información y generar una solución. Frente a eso, y sobre la accesibilidad, que es a mí la que más me preocupa, que es la accesibilidad a los documentos confidenciales, documentos personales con datos sensibles, hagamos preguntas muy simples. ¿Quién define el nivel de accesibilidad de los documentos? ¿Cómo se controla que se vulnere esta condición? Es decir, si yo tengo un sistema de gestión documental y la inteligencia artificial puede abordar estos documentos para extraer información, ¿cómo restringo yo su acceso de la inteligencia artificial a los documentos que son confidenciales? Luego, ¿quién va a hacer este trabajo? ¿De dónde va a salir la base de datos? ¿Quién va a generar el algoritmo? ¿El algoritmo lo vamos a generar desde la entidad pública o va a ser una contratación? ¿La contratación quién es? ¿Quién lo contrata? ¿Quién es el programador? ¿Son nacionales o extranjeros? ¿Con qué sentido de la ley de datos personales se está trabajando? ¿Quién me garantiza que un dato que está dentro de una base de datos de una entidad pública, de mi información, no vaya a ser accedida por la inteligencia artificial? Son detalles muy, muy importantes que tienen que ver con seguridad de la información y soberanía nacional. Entonces, ¿quién gestiona y dónde se encuentran los servidores donde se alejan estos repositorios? Por ejemplo, nuestras bases de datos de nuestra gestión documental. ¿Dónde están los servidores? Nosotros estamos cargando información a algunos aplicativos de los cuales no hayamos hecho contrato, o si hayamos hecho contrato, pero no se lo hayamos reportado al Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Recordemos que nosotros tenemos una gran protección como entidad pública. Tenemos la obligatoriedad como entidades públicas de inscribir los bancos de datos personales en el Registro Nacional para que el Estado garantice que si hay un incumplimiento por parte de esa empresa contratista, no vaya a utilizar nuestros datos y los vaya a vender. Entonces, si se dan cuenta, la inteligencia artificial puede sonar muy bien para unas cosas, pero en cuanto a manejo de documentos y de información, es muy, muy delicado. Veamos un momentito este cuadro que estoy corriendo porque ya estoy por encima del tiempo. El reglamento de la ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, dice en su artículo 39,
Es necesario generar y mantener registros que provean evidencia sobre las interacciones con datos lógicos, incluyendo para los fines de la trazabilidad la información de cuentas de usuario con acceso al sistema, horas de inicio y cierre de sesión y acciones relevantes. Es decir, todo manejo de base de datos con información cualquiera que sea vinculada a un ciudadano o un servidor tiene que estar monitoreado con sus correspondientes SOC para poder vigilar y tener la trazabilidad de quién puede estar vulnerando los sistemas de seguridad de nuestra información. ¿Okay? Entonces, eso se puede garantizar a partir de una contratación que sea registrada en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Ok, entonces, así ya para, Dios mío, estoy encima del tiempo. El rol del archivero que sobrevivimos. Habiendo visto toda esta exposición corriendo, creo que podemos concluir que no es posible la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión documental sin nuestra participación. Es imposible y vamos a ver por qué. Primero, porque nuestra función fundamental, el sentido de nuestra existencia como profesionales es luchar por la protección del patrimonio documental, no por el patrimonio documental per se, sino porque este garantiza derechos humanos y ciudadanos. O sea, no tiene sentido guardar documentos si no es para garantizar el derecho de alguien. ¿Okay? Y la soberanía del país. Entonces, para responder si vamos a sobrevivir, quién sabe cuántos años, cuántas décadas más, los archivistas en un mundo tecnificado y con la inteligencia artificial, hagamos unas preguntitas muy sencillas. ¿Quién crees que deberá concretar el PCDA, el Programa de Control de Documentos Archivísticos de cada entidad pública, que es el insumo fundamental para la gestión documental? A pesar de que haya tecnología, sin PCDA, ningún sistema de gestión documental va a funcionar porque no va a garantizar ni siquiera la permanencia de los documentos durante el plazo establecido por ley. Segundo, ¿quién crees que deberá organizar los fondos acumulados que existen en el Perú? No hablemos ya de la tecnología. ¿Qué hacemos con todos esos almacenes de documentos no organizados que todavía tenemos? No lo va a hacer ni la inteligencia artificial ni la tecnología, nosotros, con nuestras manos. ¿Quién crees que deberá concretar el PCDA de cada entidad pública? Ahí estaba. ¿Quién crees que deberá definir la estructura de descripción de los datos, de los documentos y expedientes para la indiciación que permitirá a su vez la búsqueda y recuperación en el entorno electrónico? No creamos que nosotros vamos a poder meter toda la información en los repositorios de nuestro sistema de gestión documental y va a haber una máquina que nos va a buscar por palabras en cada documento. Eso requeriría un motor gigantesco y en el Perú nunca vamos a tener, ni en ninguna parte del mundo vamos a poder tener esas alternativas tecnológicas porque son extremadamente costosas. Por eso es tan importante trabajar el tema de las indizaciones, que además están también contempladas en el Reglamento de Gobierno Digital como pauta fundamental para la gestión documental. ¿Quién cree que deberá elaborar los instrumentos archivísticos y los algoritmos para que los informáticos desarrollen sistemas de gestión documental? Compete a nosotros hacer diccionario de datos, esquema de metadatos, requisitos funcionales y no funcionales, vocabularios controlados, el trabajo etnológico para poder orientar la gestión documental al ciudadano y hacerlo más efectivo, permitiendo el acceso a la información de manera rápida y que se conserven los documentos durante el plazo establecido por ley. ¿Quién crees que deberá, y esto es gravísimo, que esto no lo hemos visto, quién crees que deberá regularizar todo el acervo documental que se está acumulando en el entorno electrónico de manera desorganizada, ya que aún no contamos con sistemas de gestión documental? Recuerden, nosotros tenemos sistemas de trámite documentario, pero no tenemos sistemas de gestión documental. Y toda esa documentación que estamos generando en PDF, en documentos no estructurados, alguien algún día lo va a tener que organizar. Y eso no lo va a hacer la informática, no lo va a hacer la inteligencia artificial. Lo vamos a tener que hacer nosotros, ya no desde el papel, sino desde los PDF vistos desde un visor para poder comprender qué es lo que hay en cada PDF. ¿Okay? Entonces, todo eso compete a nosotros, no a la tecnología, a nosotros, con nuestro juicio de archivista.
Bueno, eso es todo. Creo que me pasé, discúlpame, Job, pero esto es muy, muy amplio. Lo que quería era cerrar diciendo, no creamos que porque llega tecnología ya no va a contar con nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que ser vigilantes a que la tecnología no que no nos invadan nuestra área profesional, sino que no invadan la delicada información de los datos personales y sensibles, no solamente de los ciudadanos, sino de nosotros mismos como servidores públicos. Debemos tener cuidado que no se vulnere la información, ni de las personas, ni que atente contra la soberanía nacional a través de manejo de la información, de datos y de documentos, desde bases de datos que no sepamos dónde están y que no sepamos, además, los algoritmos con los cuales sea extraída la información para una mejora racional de nuestros recursos. Gracias, Job. Quería, perdón, cerrar solamente indicándoles que si tienen alguna duda al respecto, pueden ingresar a mi página, a Documentum Space, donde además también van a poder encontrar para poder comprender y de manera sencilla estas cositas, también, perdóname,